Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, muy buenas. Me presento, soy Uriol, soy de Barcelona, soy el desarrollador de la aplicación de la hora silenciosa, de Multiply y de otras aplicaciones del Ministerio de Palabra de Vida, y es un privilegio poder compartir hoy contigo lo que el Señor quizás tiene preparado para nosotros en el día de hoy a través de esta hora silenciosa. Así que vamos a leer el texto y vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar de lo que quizás hoy el Señor quiere hablar a tu vida y a mi vida. Hoy estamos leyendo en Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 15, una historia en la que Pedro fue tambaleado, en la que Pedro cambió su visión radicalmente de lo que un judío en esa época estaba acostumbrado. Vamos a leer este texto y vamos a ver qué es lo que podemos aprender. Dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de los circuncisos, es decir, de los judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de un hombre incircunciso, es decir, gentil, no judío, y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venían hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca, como buen judío que era Pedro. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y hasta aquí la palabra de Dios. Y no quiero sacar mucho tiempo. El desafío de este audio es que pueda ser de inspiración y de ayuda también, tanto para ti como para mí, para ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero que esto sea simplemente el inicio de lo que el Señor va a estar desafiando a nuestras vidas a lo largo de este día. Y mira, quería destacar 3 cosas principales de este texto, 3 cosas que podemos ver y aprender. Lo primero es la importancia de la comunión que había de Pedro con Dios. En este texto se nos narran ciertos aspectos de esa conversación que Pedro tuvo con Dios, y vemos palabras como, por ejemplo, que él lo vio en un éxtasis, es decir, cuando él estaba teniendo una relación estrecha y profunda con Dios a través del Espíritu Santo que había sido derramado en Pentecostés. Ahí, en ese éxtasis de su relación con Dios, él tiene esa visión, donde Dios habla a su vida. Qué importante es tener una relación cercana con el Señor. No una relación rápida, no una relación donde tengo prisa para ir a trabajar, donde tengo prisa para hacer mis tareas, sino una relación donde podamos
ver al Señor hablando a nuestras vidas en detalle, con calma, de forma personal, porque una relación llevada con prisa, ya sea con Dios o ya sea con otro hombre, no podrá traer conversaciones profundas. Si yo quiero que el Señor hable a mi vida, quiero que el Señor revele cosas a mi vida que aún desconozco, eso requiere de mí tener una relación sana y personal con Dios, como tenía Pedro. Lo segundo que quiero destacar de Pedro es su corazón y su mente moldeables. Pedro estaba dispuesto a ser moldeable por Dios. Nosotros no nos dejamos moldear por este mundo, porque este mundo nos engaña, este mundo es corrupto, es pecaminoso, entonces tengo que filtrar lo que estoy escuchando. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de lo que Dios quiere o está hablando a mi vida, entonces yo tengo que tener un espíritu moldeable, como lo tuvo Pedro. Pedro era judío, era circunciso, era una persona la cual no había comido nunca cosa inmunda. Y cuando a él lo desafiaron o Dios lo estaba desafiando a comer cosas inmundas a través de esa visión o incluso posteriormente tener que enfrentarse a hablar con un gentil para decirle que la salvación que tenemos en Cristo Jesús no solo es para los judíos, sino que también era para todo el mundo que estuviera dispuesto a creer y a humillarse delante del que nos ha venido a salvar, el propio Hijo de Dios. Esto era un desafío para Pedro. Rompía sus esquemas como judío. Pero él tenía un corazón moldeable, aceptar que quizás se estaba equivocando, porque quizás su mentalidad o sus enseñanzas o su forma de vivir no eran basadas en lo que Dios quería para su vida, sino eran basadas en lo que la cultura judía de aquella época le había dicho que tenía que hacer las cosas. Pero Dios vino a revolucionar el mundo y vino a revolucionar la mente de Pedro. Nosotros también tenemos que ser moldeables. Y a veces quizás para nosotros no va a tener que ser hablar con un gentil, pero quizás va a tener que ser romper esas barreras religiosas en las cuales muchas veces estamos sometidos. Y cuando vemos a una persona que quizás aún no ha conocido a Dios como su Salvador y está viviendo en pecado, podemos estar rechazando a esa persona. Pero nosotros no rechazamos al mundo, rechazamos el pecado que hay en el mundo. Entonces, si hay alguien delante de mí, algún familiar, algún amigo, algún conocido, que hoy por culpa de su pecado yo estoy rechazándolo y apartándome de él, quizás el Señor me está llamando a rechazar su pecado, pero no a rechazar su persona, porque Cristo lo ama y Cristo quiere quizás utilizarte a ti para hablar a su vida, como utilizó a Pedro para hablar a ese muchacho en Cesarea. Qué importante es ser moldeable por Dios. Apartar la religiosidad, apartar toda esa cultura que muchas veces pensamos que es lo que Dios quiere, pero en realidad lo que Dios quiere es que amemos a los demás. Que no aceptemos su pecado, pero sí que estemos dispuestos a tener corazones abiertos, mentes abiertas y las puertas de mi casa abiertas para recibir al más pecador, como Dios se juntaba con lo más vil y menospreciable, como fuimos nosotros también. La segunda actitud de Pedro, un corazón y una mente moldeable por Dios. Pero lo tercero que quiero destacar de Pedro es la fe y la valentía que tuvo. Porque Pedro recibió la visión, pero Pedro pudo haberse guardado esa visión y haber dicho, bueno, como nadie me ha visto, como nadie sabe lo que ha pasado aquí, entonces no voy a decirle a nadie que la salvación también es para los gentiles. Pero Pedro tuvo la fe y la valentía de llevar a cabo lo que Dios le había revelado a través de esa visión. Es un esfuerzo y requiere mucha valentía que en el secreto y en la intimidad de mi relación con Dios, cuando abre su palabra, cuando Dios corrige mi corazón, me abre la mente y me enseña cosas que nunca había comprendido anteriormente, requiere de mucha valentía y de mucha fe llevar a cabo esas cosas. Que el mensaje que hoy quizás estamos compartiendo a través de este devocional no se quede en los auriculares, habiéndolo escuchado yo solo, sin que nadie lo sepa, sino que tenga la fe y la valentía de como Pedro también tuvo esa fe y esa valentía de aplicar lo que él había entendido, que nosotros tengamos la fe y la valentía
de que podamos aplicar lo que el Señor nos habla a través de su palabra cada día. Este es el desafío que yo quiero traer esta mañana a través de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a tener un corazón como Pedro, un corazón que tenía una comunión con Dios, un corazón que era moldeado por Dios y un corazón que tenía la fe y la valentía de poder aplicar todo aquello que el Señor le estaba enseñando. Que tengas un día muy bendecido, que pueda el Señor acompañarte en este día y que podamos ser útiles a sus manos siempre. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.